Bienvenidos a nuestro canal. Amigos de la filosofía y la crianza consciente. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante: cómo criar a nuestros hijos con los valiosos principios del estoicismo. Si eres padre, madre, educador o simplemente alguien interesado en el desarrollo personal, este vídeo es para ti. Antes de comenzar, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Dale like a este vídeo si encuentras útil la información, y no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido sobre filosofía práctica, desarrollo personal y crianza. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. En los próximos minutos, exploraremos cómo las enseñanzas de grandes pensadores como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca pueden aplicarse a la educación de nuestros pequeños, ayudándoles a desarrollar resiliencia, sabiduría y virtud en un mundo cada vez más complejo. Comencemos. Cría a tu hijo con valores estoicos. En un mundo cada vez más complejo y lleno de distracciones, la filosofía estoica ofrece herramientas valiosas para ayudar a nuestros pequeños a desarrollar resiliencia, sabiduría y virtud. Empecemos por entender qué es el estoicismo. Esta antigua filosofía griega, fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C., se centra en la ética, la lógica y la física. Su objetivo principal es alcanzar la felicidad y la paz interior a través del cultivo de la virtud y el control de las emociones. Los estoicos creían que la clave para una vida plena reside en distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Como dijo Epicteto, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, nuestras aspiraciones, nuestros deseos y todo aquello en lo que actuamos. Fuera de nuestro control están nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación y nuestro estatus. Al enseñar a nuestros hijos esta distinción fundamental, les estamos dando una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos de la vida. Podemos empezar por ayudarles a identificar situaciones cotidianas donde pueden ejercer control y aquellas donde deben aprender a aceptar las circunstancias. Otro principio estoico esencial es la práctica de la virtud. Los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, coraje y autocontrol. Criar a nuestros hijos con estos valores en mente puede ayudarles a desarrollar un carácter fuerte y equilibrado. La sabiduría implica discernimiento y buen juicio. Podemos fomentar esta virtud en nuestros hijos animándoles a reflexionar sobre sus decisiones y a aprender de sus experiencias. Como dijo Marco Aurelio, nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo afrontarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. La justicia se refiere a tratar a los demás con equidad y respeto. Enseñemos a nuestros hijos a ser justos en sus interacciones con los demás, a compartir y a defender lo que es correcto. Séneca nos recuerda: trata a tus inferiores como quisieras que tus superiores te trataran a ti. El coraje no solo implica valentía física, sino también moral. Animemos a nuestros hijos a enfrentar sus miedos, a defender sus principios y a perseverar ante las dificultades. Como dijo Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. El autocontrol es fundamental en la filosofía estoica. Enseñemos a nuestros hijos a regular sus emociones y deseos, a ser pacientes y a resistir las tentaciones. Epicteto aconseja: no es lo que sucede lo que importa, sino cómo reaccionas a ello. Una forma práctica de inculcar estos valores es mediante el ejemplo. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Practiquemos nosotros mismos estos principios estoicos en nuestra vida diaria. Cuando enfrentemos dificultades, mostremos cómo aplicamos el autocontrol y la perspectiva estoica. Otra estrategia es fomentar la reflexión diaria. Los estoicos practicaban la meditación y el examen de conciencia. Podemos adaptar esta práctica para los niños, animándoles a pensar cada noche sobre lo que han aprendido,
cómo han actuado y qué podrían mejorar. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: cada noche, antes de dormir, repasa en tu mente todo lo que has hecho durante el día. La gratitud es otro aspecto importante del estoicismo que podemos enseñar a nuestros hijos. Anímales a apreciar lo que tienen en lugar de desear constantemente más. Como dijo Epicteto, el que no está contento con lo que tiene, no estaría contento con lo que le gustaría tener. El estoicismo también nos enseña a aceptar la naturaleza cambiante de la vida. Ayudemos a nuestros hijos a comprender que el cambio es inevitable y que la verdadera fuerza reside en adaptarse a las nuevas circunstancias. Marco Aurelio nos recuerda: el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Una herramienta estoica particularmente útil es la premeditación de las adversidades. Consiste en imaginar escenarios difíciles y prepararse mentalmente para ellos. Podemos practicar esto con nuestros hijos de una manera adecuada a su edad, ayudándoles a desarrollar resiliencia y a estar preparados para los desafíos. Es importante enseñar a nuestros hijos que el éxito y el fracaso externos no definen su valor como personas. Los estoicos creían que la verdadera riqueza está en el carácter, no en las posesiones materiales. Séneca dijo: no es el hombre que tiene poco, sino el que anhela más, quien es pobre. Fomentar la empatía y la compasión también es crucial en la educación estoica. Enseñemos a nuestros hijos a considerar las perspectivas de los demás y a actuar con bondad. Marco Aurelio nos aconseja: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo, pensar, disfrutar y amar. El estoicismo también nos enseña la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto no solo se refiere al mundo natural, sino también a nuestra propia naturaleza como seres racionales. Animemos a nuestros hijos a desarrollar sus talentos y a vivir de manera auténtica. Una lección valiosa del estoicismo es la idea de que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Como dijo Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con un claro entendimiento de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Enseñemos a nuestros hijos a enfocarse en el proceso más que en el resultado. Los estoicos creían que hacer nuestro mejor esfuerzo es lo que importa, independientemente del resultado. Esto puede ayudar a nuestros hijos a desarrollar una ética de trabajo sólida y a manejar mejor el éxito y el fracaso. El estoicismo también nos enseña a ser prudentes con nuestras palabras. Animemos a nuestros hijos a pensar antes de hablar y a usar el lenguaje de manera responsable. Zenón de Citio dijo: tenemos 2 oídos y una boca, así que deberíamos escuchar más de lo que hablamos. La práctica de la frugalidad es otro aspecto importante del estoicismo que podemos inculcar en nuestros hijos. Enseñémosles a valorar las experiencias y las relaciones por encima de las posesiones materiales. Séneca advirtió: es mejor no comenzar con lujos superfluos, porque una vez que comienzas, es difícil parar. El estoicismo también nos enseña a aceptar las críticas con gracia y a aprender de ellas. Ayudemos a nuestros hijos a ver las críticas constructivas como oportunidades de crecimiento, no como ataques personales. Finalmente, el estoicismo nos recuerda la importancia de vivir en el presente. Enseñemos a nuestros hijos a apreciar el momento actual en lugar de preocuparse constantemente por el futuro o lamentar el pasado. Marco Aurelio escribió: no te perturbes. Haz de cada momento el mejor y más noble de tu vida. En conclusión, criar a nuestros hijos con valores estoicos puede proporcionarles herramientas valiosas para navegar por la vida con sabiduría, resiliencia y virtud. Al enseñarles a distinguir entre lo que pueden y no pueden controlar, a cultivar las virtudes cardinales, a practicar la gratitud y la reflexión, y a mantener una perspectiva equilibrada, les estamos dando un regalo que les servirá toda la vida. Recordemos que la educación estoica no se trata de suprimir las emociones, sino de gestionarlas de manera saludable. Nuestro objetivo debe ser criar hijos que sean fuertes pero compasivos,
resilientes pero flexibles, sabios pero humildes. Como padres, tenemos la oportunidad de sembrar estas semillas de sabiduría en las mentes y corazones de nuestros hijos. Con paciencia, constancia y amor, podemos ayudarles a crecer como individuos equilibrados y virtuosos, capaces de enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y determinación. Que las enseñanzas de los grandes estoicos nos guíen en esta noble tarea de criar a la próxima generación. Como dijo Marco Aurelio, vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no te rechazarán por haber vivido una buena vida. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la crianza estoica. Espero que hayas encontrado valiosas estas reflexiones y que te sientas inspirado para aplicar algunos de estos principios en la educación de tus hijos o en tu propio desarrollo personal. Si este vídeo te ha resultado útil, no dudes en darle like y compartirlo con otros padres o educadores que puedan beneficiarse de estas ideas. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre filosofía práctica, desarrollo personal y crianza consciente. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones y experiencias. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando cómo la sabiduría antigua puede iluminar nuestro camino en el mundo moderno. Nos vemos en el próximo vídeo.